Estamos a prácticamente días de celebrar la Semana de la Pasión de Cristo. Y si bien es cierto, cada año que venimos celebrando ese tremendo acontecimiento, es para nosotros una bendición, porque cada año recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Y esa conquista que Él llevó a cabo allí en el Calvario fue una conquista en la que nos entregó a nosotros poder. Él nos entregó poder. La Biblia dice que allí, cuando Él ya dio sus últimos respiros y Él dijo: Señor, te encomiendo mi espíritu, allí comenzó algo muy importante en el mundo espiritual, porque Él terminaba de vencer a la muerte y al imperio del mismo infierno. Y la Biblia dice que Él subió de nuevo a los cielos luego de ese sacrificio, y que se sentó, dice la palabra, una vez más se sentó a la diestra de Dios. Y allí comenzó el Señor. Allí el Señor es como que le entregó todas las cosas, sometió todas las cosas bajo sus pies, pero le dio por cabeza también todas estas cosas a la iglesia. Diga: a mí, me dio a mí. Es decir, que el Señor nos entregó poder a nosotros. Nos entregó ese mismo poder que lo resucitó de los muertos. Él quiere entregarnos, es decir, nos entregó, pero quiere que hoy podamos comprender que ese poder actúa en nosotros, y es un poder espiritual. Y quiero que lea conmigo Efesios capítulo 1 verso 19, porque quiero que esta noche juntos podamos comprender que nuestro Señor Jesucristo tuvo que rendirse para poder ganar. Y dice Efesios capítulo 1 verso 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos somos los que creemos? Dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Diga: a mí, porque la palabra dice a la iglesia, y usted y yo somos iglesia. Es decir, que le entregó a la iglesia, la puso por cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y el poder de la resurrección de Cristo lo llevó nuevamente a sentarse, dice, a la diestra del Padre, y lo puso sobre todo principado, poder, autoridad, señorío, y sobre todo nombre le fueron sometidas todas las cosas, y las puso bajo sus pies. Pero a su vez puso a la iglesia como cabeza. Esa es la llave, ese es el poder que Él nos entregó a nosotros. Pero hubo algo que ocurrió en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo que rendirse, Él tuvo que humillarse. La Biblia dice, desde el libro de Isaías nos viene recordando, y dice que Él sufrió humillación. Él sufrió tremenda humillación, sufrió tremendo castigo, se entregó por voluntad propia para que nosotros hoy podamos hacer uso de ese poder. Y la palabra dice que el mismo Jesús se humilló a la condición de hombre. Allí bajó a la condición nuestra, se puso a la altura de nosotros y pudo vencer todas las circunstancias. Y luego que se entregó, porque a Él no lo tomaron, a Él no lo mataron, Él se entregó por nosotros, ese mismo poder que actuaba en Él lo resucitó entre los muertos. Lo puso, dice, lo puso sobre todo principado, sobre todo poder y sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Y ese mismo poder nos entregó a nosotros, a la iglesia. Pero hubo un acto antes, que es del que quiero hablarte esta noche. Un acto de rendirse, un acto de
humillarse. Y esa palabra rendirnos o humillarnos es una palabra que cuesta pronunciarla, que da vergüenza pronunciarla en el mundo natural, porque es sinónimo de derrota, porque es sinónimo de fracaso. Pero en el mundo espiritual y en el reino de los cielos, la palabra humillarse, la palabra rendirse es sinónimo de victoria, es sinónimo de poder, es sinónimo de avanzar, es sinónimo de decir todo lo puedo en Cristo, porque es Cristo el que me fortalece. Eso es lo que quiere decir. El problema es que aunque todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, muchos cristianos, mucha gente en general, no queremos rendirnos a los pies de nuestro Dios. No queremos rendirnos. Y nosotros necesitamos comprender, como les dije, en el mundo natural, rendirse es sinónimo de haber sido derrotado. Pero en Cristo rendirnos es el primer paso para la victoria. Rendirnos o someternos es una señal de humildad a la palabra de Dios. Es una señal de sumisión. Pero mucha gente no quiere comprender esta realidad, porque tiene un concepto equivocado en el mundo natural de lo que significa someterse, rendirse, de lo que significa humillarse. Cree que es derrota. En el mundo natural es derrota, pero en el mundo espiritual, cuando aprendemos nosotros a someternos, a humillarnos o a rendirnos a los pies de Dios, es el comienzo de la victoria de una persona. Porque ¿a qué es lo que nosotros nos rendimos? Nos rendimos a nuestras capacidades, nos rendimos a nuestras habilidades, nos rendimos a lo que una vez aprendimos, nos rendimos a la manera en que nosotros pensamos que es la vida, y nos sometemos y nos humillamos a lo que la palabra tiene para nosotros. Y quiero decirle esta noche que ese es el principio de la victoria para todo aquel que dice: yo me rindo a los pies de Jesucristo. Ese es el principio de la victoria. El problema es que estamos tan apabullados muchas veces, escuchando tantas voces en el plano natural, que de pronto asimilamos esto que el mundo cree, y que creo que está bien que crea, porque fuera de Cristo el rendirse, el humillarse es solo derrota. Pero como estamos con tanto contacto con el mundo natural, entonces por ahí los pensamientos se nos van confundiendo un poco. Y eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere Satanás de nosotros, que nosotros no comprendamos lo verdadero que significa rendirse a los pies de Cristo. Entonces dice: no, rendirse es sinónimo de fracaso. Pero cuando nosotros logramos entender en nuestro espíritu que nosotros no podemos pelear solo nuestras batallas, que no es a nuestra manera, y logramos rendirnos a los pies de Cristo, rendimos nuestras fuerzas, rendimos nuestra manera de pensar, ahí el poder de Dios comienza a operar. Ese mismo poder que dice el libro de Efesios, ese poder que lo resucitó a Cristo de los muertos con una fuerza terrible, que operó en él y lo resucitó de los muertos. Ese mismo poder comienza a operar, porque comienza a ocurrir algo en el plano espiritual que usted y yo tenemos que comprender. Rendición a los pies de Cristo, sometimiento a la palabra de Dios, es sinónimo de victoria. Es una palabra difícil muchas veces de poder asimilarla, pero si logramos entenderla en nuestro espíritu, vamos a darnos cuenta que todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra de Dios, está en Cristo Jesús. Y quiero hablarte esta noche de algunas cosas que tenemos que rendir para tener victoria. Por eso te di este pantallazo de cómo fue la muerte de Jesucristo, esa tremenda humillación, ese castigo tremendo. Y muchos no comprendemos lo que fue. Si uno puede profundizar y pudiera estudiar un poco más con profundidad lo que fue la muerte de Jesucristo, va a darse cuenta que fue algo que nadie podría soportarlo. Fue la humillación más grande que pudo existir sobre una persona aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que fue necesario, y Él por voluntad propia accedió, porque te ama a vos y me ama a mí. Lo hizo por amor. Entonces, lo que quiere el enemigo es confundir esa palabra, y quiere que entiendas que rendición es sinónimo de fracaso. Claro,
En el plano natural, rendición es sinónimo de fracaso. Pero en Cristo Jesús, rendición, sumisión y humillación es el comienzo de una vida llena de victoria. Dígale a su hermano: una vida llena de victoria. Y por la palabra quiero mostrarte hombres que rindieron cosas de ellos, y cuando la rindieron, tuvieron victoria. Y quiero hablarte de 3 personajes bíblicos esta noche, y que son un ejemplo para nosotros. Y 3 personajes bíblicos que están allí en la palabra, y que yo creo que son 3 áreas fundamentales, y 3 áreas en las que nosotros tenemos que aprender a rendirnos si queremos tener victoria. Y quiero que busques Marcos capítulo 5 verso 21. Y dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y tal vez es una historia que la leímos muchísimas veces, pero este pasaje arroja mucha luz para nosotros, porque podemos ver a alguien alguien que nos enseña que hay que rendirse, a alguien que nos enseña que hay que rendirse a los pies de Cristo. Y usted va a decir: pero ¿por qué? ¿Qué tiene de trascendente lo que está hablando la palabra, si está hablando solo de Jairo? Pero quiero que entiendas, porque Jairo, la Biblia dice que Jairo no era cualquier persona. Era el principal de la sinagoga. Era una persona reconocida en el lugar. Era una persona reconocida en la región, allí en la religión judía y en la región. Y quiero que entiendas, porque tal vez él formaba parte de aquellos que rechazaron a Jesús, de aquellos que rechazaban al principio, rechazaron a Jesús. Porque Jairo, siendo una persona importante, siendo el principal de la sinagoga, siendo alguien que era reconocido en toda la religión judía, él nos enseña algo muy importante: que él aprendió a rendir también algo a los pies de Cristo. Él aprendió a rendir su orgullo, y él aprendió a rendir su vanidad delante del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros aprendemos a rendir el orgullo, y cuando aprendemos a rendir la vanidad delante del Señor Jesucristo, créame que es el principio de un tiempo de victoria. Porque Jairo, con todos los títulos que tenía, con toda la fama que tenía, con todo lo importante que era, la Biblia dice que él rindió todo eso a los pies de Cristo. Estaba atravesando una necesidad, estaba pasando un momento difícil. Su necesidad era esa grave enfermedad de su hija, que estaba agonizando y que estaba a punto de morir. Pero él entiende que tiene que hacer algo más. Y eso es lo que en esta noche nosotros tenemos que comprender: que a veces estamos pasando momentos difíciles y buscamos en cualquier lado, buscamos en cualquier cosa, y nos olvidamos que si logramos rendir nuestra vida, rendir el orgullo, rendir la vanidad a los pies de Cristo, es el principio de una gran victoria. Es el principio de un gran triunfo. Por eso quiero animarte esta noche, porque ¿cuántos de nosotros, al igual que Jairo, necesitamos un milagro? ¿Cuántos necesitamos un milagro de Dios para nuestros hijos, para nuestra familia? Pero hay tanta gente que no está dispuesta a rendirse a los pies de Cristo. Hay tanta gente que quiere venir a la iglesia y que Dios le haga el milagro, pero bueno, listo, ya está, me hizo el milagro y punto. Y vienen tal vez a la iglesia, y Dios no puede hacer un milagro porque no rinden su vida delante de Cristo. A veces pensamos que Jesucristo está en una góndola de supermercado en oferta, y pensamos que como está en oferta yo puedo tomar y hacer lo que quiera. Pero no, necesitamos comprender esta realidad espiritual si queremos tener victoria. Si somos personas necesitadas, tenemos que aprender a rendirnos delante de Él. Y Jairo era alguien importante
Yo me imagino que Jairo era una persona que tal vez la gente se postraba a sus pies, tal vez la gente le tenía respeto, él estaba en eminencia, pero él tuvo una necesidad y a él no le importó ni su estatus, ni la vanidad, ni el orgullo, ni siquiera nada de lo que él podía tener. Él dijo: mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo. Así que él se rindió a los pies de Cristo. Y ese acto de rendición hizo que opere el poder de Jesucristo. Ese poder que le levantó de los muertos operó en la vida de la hija de Jairo. Tal vez no sea una enfermedad, tal vez sea un problema en tu familia, en tu economía, tal vez sea un problema, yo no sé en qué área, pero tenemos que aprender de este Jairo. Decirle: Señor, yo rindo mi vida a tus pies. Yo rindo mi vida a tus pies. Quiero que entiendas porque la Biblia dice que él estuvo dispuesto a rendir su orgullo, a rendir su título de principal de la sinagoga, y se rindió delante de toda la gente. A él no le importó quién estaba, a él no le importó. Y quiero que entiendas porque Marcos capítulo 5 verso 38 al 42 dice que él fue a la casa del principal de la sinagoga y obtuvo su milagro. Jesús fue a la casa de Jairo y usted conoce la historia. Todo el mundo ya estaba llorando. Todo el mundo ya estaba diciendo: bueno, hay que preparar todo el servicio fúnebre porque ya se murió, no hay más nada que hacer. Pero yo quiero decirte algo: cuando no hay más nada que hacer, si hay algo que hacer, rendirnos a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. A veces no estamos dispuestos a rendir el orgullo, a rendir la vanidad, para pedir una oración. Pero a este Jairo no le importó. Rendición en Cristo Jesús es sinónimo de victoria. Así que una de las cosas que rindió, yo creo que es tan importante comprender la palabra, porque Jairo no era cualquier hombre ni cualquier persona. Era alguien que estaba en eminencia, era alguien importante. Mientras no aprendamos a rendirnos, no vamos a ver la victoria. Afuera, en el plano natural, en el mundo, rendición es sinónimo de muerte, es sinónimo de fracaso. Pero en Cristo Jesús es sinónimo de gran victoria. Amén. Pero también la palabra nos habla de dos personajes más. Pero Lucas capítulo 8 verso 43 habla de una mujer. Y creo que es un pasaje que lo leímos muchas veces, pero la Biblia dice que era una mujer que estaba oprimida durante muchísimo tiempo. Hacía 12 años que vivía con un sangrado, vivía con un flujo de sangre. Así que ella dijo: yo si toco el borde de su manto, yo sé que seré sana. Allí esta mujer estaba mostrando algo muy importante: rendición, rendirse y fe. Rendición y fe. Ella decía: si logro tocar, y usted tal vez me diga: pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo tocar? Pero esta mujer, ¿sabe que estaba rindiendo? Esta mujer estaba rindiendo algo muy fuerte delante del maestro. Hacía 12 años que estaba con flujo de sangre. Y las mujeres, mientras en aquel tiempo tenían su periodo menstrual, eran consideradas impuras. Y todo lo que tocaban era impuro. Eso lo dice en Levítico 15, 25 al 27. La palabra inmundo significa muy sucio o impuro. Así que esta mujer era considerada sucia, impura por la sociedad. Imagínese, seguramente siempre víctima de rechazo, víctima de ser una persona de rechazo, de menosprecio. Pero ella rindió todos esos sentimientos y vino a tocar el manto de Jesús. Esta mujer entendió que necesitaba rendir su vergüenza y el sentimiento de rechazo delante de Jesús. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Ella sabía que era rechazada por la sociedad. Ella sabía que era una mujer que tenía vergüenza, porque no era lo normal
La palabra dice 12 años. Lo normal seguramente eran días, pero esta mujer estaba siendo acusada. Tenía algo que ella necesitaba sanar, necesitaba que ese flujo de sangre se seque. Así que imagínense cómo vivía una mujer en aquel tiempo. Pero ella entendió algo. Ella dijo: si yo rindo mi vergüenza y el sentimiento de rechazo delante del maestro, yo sé que en esa rendición comienzo a tener victoria, comienzo a tener un nuevo tiempo, porque esa rendición fue como con un acto de fe. Y usted sabe que la historia dice que ella fue sanada en el momento. ¿Sabe que esta mujer a quién representa, hermanos? Representa a aquella gente que se considera demasiado pecador, demasiado sucio, demasiado impuro como para acercarse a Cristo. Y no se atreve a rendir eso. Y no se atreve a rendir. Y no se atreve a rendir. Dice: yo no puedo acercarme. Yo no puedo acercarme a una iglesia porque yo no tengo perdón de Dios, dicen algunos. ¿Sabe que esta mujer se consideraba así? La ley la consideraba así en aquel tiempo. Ella era rechazada, ella no podía tocar nada. Yo quiero que pueda por un momento tratar de meterse en esa historia o meterse en ese personaje bíblico, porque esa mujer, imagínense, que iba a comprar algo y todo lo que tocaba era impuro, era rechazada por la sociedad. Pero ella dijo un día: voy a rendir esa vergüenza y ese sentimiento de rechazo y me voy a postrar a los pies del maestro. Dice la Biblia que gastó muchísimo dinero por todos lados durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo quiso hacerlo con sus fuerzas. Durante mucho tiempo quiso hacerlo con sus capacidades, tal vez con lo que ella poseía. Pero yo quiero decirte algo esta noche. Hay cosas que necesitamos rendir, como la que ella rindió. El rechazo y el sentimiento de culpa lo rindió delante de Jesucristo, y fue el comienzo de un tiempo de victoria. Rendirse a los pies de Cristo, te vuelvo a repetir, es el comienzo de decirle: Señor, yo sé que hay algo poderoso para mí. Es el comienzo de poder decir: Señor, yo me rindo, porque sé que esa rendición trae victoria, trae grandes conquistas, trae grandes avances, trae grandes cosas para mi vida. De hecho, esta mujer, 12 años de estar allí, siendo considerada inmunda, rechazada, la Biblia dice que cuando rindió todo eso a los pies de Cristo, Cristo le dio la victoria. Cristo le dio la victoria. Dígale a su hermano: Cristo quiere darte la victoria. Cristo quiere darte la victoria. No esperes más para rendirte, dígale. Ya no esperes más para rendirte. Amén. Quiero que busques Lucas capítulo 10, verso 38. Y para mí es un pasaje muy, pero muy alentador. Aconteció, dice, que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Este pasaje dice que Marta era una mujer de oficio, trabajadora, y quería atender de la mejor manera al Señor. Seguramente estaba limpiando allí la casa, preparando todo. Usted conoce la historia de Marta y de María. Pero este pasaje a nosotros nos enseña algo muy profundo: que tenemos que ser como María si queremos tener victoria. Porque Jesús dijo: escogió la mejor parte. Quiere decir que no está mal, no quiero hacer apología del delito, pero no está mal trabajar, no está mal tener un oficio, no está mal ser personas activas, oficiosas. No está mal. Pero hay algo que nosotros tenemos que rendir para que todo nos resulte. Porque el texto dice que Marta estaba perfecto lo que ella hacía, estaba perfecto el carácter, la manera de ser que ella tenía, pero le faltaba algo.
porque su vida era una vida de turbación, dice la palabra. Su vida era una vida llena de aflicciones, llena de... por eso es que el texto le dice: Marta, Marta, dice, afanada y turbada estás. O sea que había afán y turbación en su vida. Era una persona que no estaba tranquila. Yo me imagino que Marta no podía dormir por las noches. Yo me imagino que era una mujer tan llena de oficios, trabajadora, que hasta le costaba conciliar el sueño en las noches. Y eso seguramente le traía enfermedad, afectaba su cuerpo. Si nosotros logramos ser como María, porque Jesús dijo, escogió la mejor parte. Si logramos ser como María, que rindió, ¿sabe qué rindió María? Rindió sus prioridades para estar a los pies de Jesús aprendiendo la palabra. Y eso, dijo Jesús, es la mejor parte. Es la mejor parte. Gloria a Dios por la gente trabajadora, por la gente que tiene un oficio, por la gente que trata de hacer las cosas de la mejor manera. Pero dice la Biblia que si no rendimos nuestras prioridades, si no rindo lo que es primero. ¿Y qué es lo primero? Sentarme a los pies del Maestro. Eso es lo que María hizo. María escogió la mejor parte. Mis hermanos, si queremos que el afán, que la ansiedad, que la turbación se vaya de nuestras vidas, ¿sabe cuál es la receta? ¿Sabe cuál es la solución? La Biblia dice: escoger la mejor parte. Escoger la mejor parte, rendir mis prioridades, rendir tus prioridades a los pies del Maestro, porque ese acto de rendición, ¿sabe qué trae? Trae victoria, trae bendición. Ese acto trae conquistas, porque de María se habló muchísimo, pero de Marta no se habló más. Y la Biblia dice que María era una mujer que escogió lo mejor, porque aprendió a rendirse. Diga conmigo: a rendirse. A rendirse. María nos enseña a rendirnos, pero a rendir nuestras prioridades. Y mi pregunta es: ¿cuáles son tus prioridades? Nuestras prioridades deberían ser siempre estar primero a los pies del Maestro, porque el mismo poder, dice Efesios, que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder, y que lo resucitó y que lo sentó a la diestra de Dios, y que hizo que todas las cosas estén bajo su autoridad, y sometió todo bajo su autoridad. Ese mismo poder nos entregó a nosotros. Mi pregunta es: ¿dónde está ese poder en nosotros? Hay una sola manera de que ese poder sea parte de nuestras vidas. Hoy no tenemos que morir en una cruz como Jesucristo. Hoy no tenemos que morir en una cruz como murió Él. Pero es necesario que usted y yo aprendamos a rendirnos a los pies del Maestro. A rendirnos a los pies del Maestro. Afuera en el mundo, rendirse es sinónimo de derrota, es sinónimo de angustias. Pero nosotros en Cristo Jesús, cuando aprendemos a rendirnos a los pies del Maestro, es sinónimo de victoria, es sinónimo de avances, es sinónimo de conquista. Por eso no tengas ningún tipo de vergüenza, no tengas ningún tipo de prejuicio, y es tiempo que nos rindamos a los pies de Jesucristo, porque la rendición en Cristo es victoria para todos los creyentes. Amén.